Bienvenidos a nuestro canal de Historia Universal. En este video hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial. Comencemos. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se desencadenó de 1939 hacia 1945, donde el principal punto de acción fue Europa. Esta guerra también se extendió hacia Asia y ciertas partes de África. Durante esta guerra se hizo la primera aparición de armas nucleares de destrucción masiva en Hiroshima y Nagasaki, que fueron utilizadas como intento de hacer que Japón se rindiera en la guerra. Bandos de la Segunda Guerra Mundial. Esos bandos se dividieron en dos bloques políticos e ideológicos. Las potencias del eje, constituidas por la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial, tuvieron como socios a las naciones de Bulgaria, Hungría y Rumania como aliados no participantes, a la España franquista y como socios cobeligerantes a Finlandia, Tailandia, Irán e Irak. Los países aliados integrados principalmente por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. A ellos habría que sumar Polonia, China, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Grecia, Yugoslavia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y algunos países de participación minoritaria en el conflicto, pero apoyo diplomático a los aliados. Ahora vamos a hablar de lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial fue la invasión alemana de Polonia. La alianza entre Polonia y Francia siguió la declaratoria de guerra al Tercer Reich alemán cuando, previo acuerdo de repartición de las tierras polacas con la entonces URSS, cruzaron con sus tropas la frontera. El fin de la Segunda Guerra Mundial ocurrió en 1945, en un periodo que fue entre la caída de Alemania por fuerzas soviéticas y el suicidio de Adolfo Hitler, y el bombardeo norteamericano de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, con bombas atómicas, forzando la inmediata rendición incondicional de este país. Etapas de la Segunda Guerra Mundial. Primera etapa. La primera fase tiene comienzo en 1939, el 1 de septiembre con el ataque de Alemania a Polonia y termina en 1941. Segunda etapa. La segunda fase tiene comienzo en 1941, el 22 de junio, cuando los alemanes atacan a la URSS. El 7 de septiembre se desató una guerra entre Estados Unidos y Japón debido al ataque de Pearl Harbor. El 8 de diciembre, países le declaran la guerra a Japón. El 11 de diciembre le declaran la guerra a Estados Unidos de parte de Alemania e Italia. Tercera etapa. La tercera fase tuvo inicio en 1942. El 19 de septiembre con la contraofensa de parte de la URSS, lo cual trajo la batalla de Stalingrado hasta 1943. El 17 de junio se inicia la Gran Guerra Patria. Cuarta etapa. La cuarta fase tuvo inicio en 1944. El 1 de enero y finaliza en 1945, el 9 de mayo. En febrero de 1945 se lleva a cabo la Conferencia de Crimea con la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña. Quinta etapa. La quinta fase inicia con la Conferencia de Pastán en 1945. Estados Unidos bombardea las ciudades de Hiroshima y Nagasaki el 6 y 9 de agosto por razones de política. Y finalmente, el 2 de septiembre culmina la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado. Comprendiendo esto, empecemos con que los nazis ascendieron al poder en Alemania en enero de 1973. Estos se creían una raza superior y a los judíos una raza inferior y que representaban una amenaza para la comunidad alemana. Sin embargo, esto era más que nada porque estos sumaban aproximadamente 9 millones en toda la Europa. Pero una vez iniciado esto, los alemanes también se enfocaron en perseguir a personas homosexuales, de raza negra, polacos, gitanos, cualquier persona que ellos sentían que no se adaptara correctamente a la sociedad debido a sus normas. Con esto se empezaron a crear guetos, en donde eran como barrios, en donde empezaron a meter a toda la comunidad judía. Pero esto no duró tanto porque con la implementación de la solución final en 1942, la solución final era una política nazi para asesinar a los judíos en Europa, básicamente, empezaron a crear campos de concentración y campos de exterminio. Entonces, de los judíos de los guetos los empezaron a mover a los campos de concentración o campos de exterminio. Estos en donde o eran asesinados inmediatamente o eran obligados a trabajar en condiciones inhumanas. Y muchos morían en estos también. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias trasladaron a todos los prisioneros de los campos en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte. Esto más que nada porque los aliados empezaron a liberar a los prisioneros de los campos de concentración y de exterminio, cosa que a la Alemania nazi no le gustó. Entonces empezaron a trasladar a los más prisioneros que pudieron para evitar que los aliados los liberaran.
Sin embargo, las marchas continuaron hasta el 7 de mayo de 1945, fecha en la que las fuerzas armadas alemanas se rindieron incondicionalmente ante los aliados. Con esto, el fin del Holocausto. Y esas son las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Número 1. El 2% de los parques industriales en Europa fueron destruidos. También la industria de la agricultura. Por lo tanto, hubo pobreza, hambruna y desempleo. Esto propició que necesitaba ayuda financiera del extranjero. Uno de esos países que enviaron ayuda hacia Europa fue Estados Unidos. Estados Unidos con el Plan de Recuperación Europea, que era el nombre formal al llamado Plan Marshall. El Plan Marshall era un plan que se enviaba ayuda financiera a esos países que estaban destruidos a causa de la guerra. ¿Con qué finalidad? Con la reactivación de la zona, con la reactivación económica de la zona y también evitar la propagación del comunismo por parte de la URSS. ¿Por qué? Porque esas dos grandes potencias se posicionaron a nivel global. Por un lado, un sistema capitalista y liberal que eran los estadounidenses, y por otro lado, un sistema más restrictivo a nivel cultural y social, y a nivel económico, un sistema comunista que eran la URSS. Por lo tanto, hubo tensiones a nivel global por la hegemonía. Una de esas consecuencias que podemos observar fue en Alemania. Alemania, después de la guerra, se dividió en 4 países, 3 occidentales, que eran los franceses, los ingleses y los estadounidenses, y otro bloque que era el de la URSS. Entonces, esos 3 países crearon su propio bloque llamado la República Federal Alemana, y por lo tanto la URSS, como respuesta, creó su propio bloque llamado República Democrática Alemana. Estos dos bloques tenían 2 ideologías y 2 corrientes económicas totalmente distintas. Por un lado, en la cuestión de la URSS, un sistema comunista, como mencioné anteriormente, y en el bloque de los occidentales, un sistema más capitalista y liberal. Por lo tanto, empezaron a haber tensiones. Como empezó a haber tensiones, empezó el inicio de una nueva guerra no antes vista, que era la Guerra Fría. Por otro lado, se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, para evitar conflictos de mayor magnitud o igual en un futuro. Uno de los principales y los primeros objetivos de la ONU fue la descolonización a nivel global, y otra consecuencia fue que hubo una disolución del imperio japonés y se unió al bloque occidental. Y bueno. Esto fue todo por hoy. No olvides suscribirte, darle a la campanita, compartir y darle a like. Y recuerda que los libros son como las personas. Historia.